Alabará su nombre, ¿verdad? Les invito a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 6. Y el mensaje de hoy es una continuación del de la semana pasada. Mateo capítulo 6, versos 19 al 24. Y estamos siguiendo una serie titulada El Evangelio del Reino, basada en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo. Pero específicamente, hace unas semanas atrás empezamos a ver el Sermón del Monte, que es un precioso mensaje predicado por el mejor predicador en la historia de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nos toca precisamente continuar con esta porción de la Escritura, Mateo 6, 19 al 24, y vamos a ir junto a la palabra, vamos a leer la Escritura, dice así la palabra de Dios. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruye y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande será la oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Vayamos al Señor en oración. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia en esta mañana. Nuestra alma te alaba y te bendice, Señor. Y estamos muy agradecidos contigo por tu cuidado, tu protección, tu bendición, Señor. Gracias por Cristo, porque Él descendió de la gloria, asumió un cuerpo humano, una naturaleza humana, para vivir una vida perfecta y sin pecado en un mundo lleno de pecado. Y a través de su muerte en la cruz del Calvario, Él pagó el precio de nuestra redención. Él nos compró del pecado. Y por la fe en Él somos perdonados y reconciliados contigo. Señor, gracias por Cristo. Gracias por la salvación. Gracias porque sabemos que esta vida, Señor, es efímera y que todos algún día tendremos que comparecer ante ti y dar cuenta de cómo hemos vivido, Señor. De cómo hemos usado nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros. Señor, en esta mañana rogamos el auxilio de tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que tú obres en cada uno de los aquí presentes. Tú conoces nuestra necesidad espiritual y rogamos, Señor, que seas tú supliéndola, que seas tú obrando en cada corazón y en cada mente. Ponemos este tiempo en tus preciosas manos y pedimos todo esto, rogándote, Señor, que obres y nos transformes en la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden ocupar sus asientos. Muchas gracias a todos. Voy a hacer una pregunta muy personal. No hace falta que la responda, pero yo creo que yo sé la respuesta de antemano. Creo que sé lo que van a responder. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser ricos? ¿A cuántos les gustaría ser ricos? ¿Sabe? Poseer riquezas, dinero y bienes materiales no es un pecado, pero sí representa una gran responsabilidad. La Biblia no condena el hecho de que una persona tenga bienes materiales, tenga riquezas. Pero la Biblia sí es muy clara y muy enfática cuando nos advierte que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y continúa diciendo, dice,
por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, verso 10. O sea, ¿qué es el amor al dinero? Es la codicia por los bienes materiales, por el dinero. Se convierte en un obstáculo. Todos nosotros pensamos que ser rico es una gran bendición y sin duda lo es porque facilita muchas cosas, ¿cierto? Pero las riquezas pueden convertirse en un gran obstáculo espiritual. Y la semana pasada hablamos específicamente de un joven rico. Recuerdan que se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús, viendo su corazón, siendo omnisciente y viendo su corazón, después de decirle que siguiera la ley, él dijo, todo esto lo he guardado. Obviamente no había guardado nada. Le dice, anda, vende lo que tiene, dalo a los pobres. Y este joven se fue muy triste. ¿Por qué? Porque su corazón realmente amaba más las riquezas que a Dios. ¿Sabes? Es la única vez en la Escritura que se demanda a alguien que se desprenda de sus bienes. La Biblia no nos manda a desprendernos de nuestros bienes materiales. Pero nuestro Señor Jesucristo dio otra advertencia más. En Mateo 19, 23, Jesús dijo, en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Así que si una persona posee muchos bienes materiales, posee riquezas, no es tanto un motivo de felicitación, sino de oración. Y el punto que quiero que entienda conmigo en esta mañana, amado hermano, es que en estos pasajes Jesús está contrastando las actitudes de dos tipos de personas diferentes, las actitudes de los hipócritas religiosos y la actitud de los verdaderos creyentes ante los bienes materiales, ante la riqueza, ante el dinero. O sea, está estableciendo ese contraste, dos actitudes diferentes hacia la riqueza, los bienes materiales. Y en este pasaje establece tres contrastes críticos entre dos estilos de vida. O sea, tres contrastes críticos entre dos estilos de vida. ¿Qué contrastes son esos? Bueno, en estos versos se contrastan en primer lugar dos tesoros y lo vimos la semana pasada, ¿verdad? En los versos 19 al 21. Los versos 19 al 21. Y hoy vamos a ver que se contrastan dos visiones, versos 22 al 23, y dos señores en el verso 24. Vamos a ver hoy las dos visiones, versos 22 y 23. ¿Sabe? En estos versos Jesús contrasta la visión del ojo sano en el verso 22 con la del ojo malo en el verso 23. Y vamos a empezar obviamente por la visión del ojo sano. En el verso 22 dice la Escritura, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Sabe? El término ojo aquí es utilizado metafóricamente, en sentido figurado. ¿Ok? Jesús no está dando aquí una lección de oftalmología. Esa no es su intención, no es su propósito, aunque podría haberlo hecho, porque obviamente es el Señor. Su lenguaje refleja una perspectiva popular. O sea, es el modo de hablar común. Y lo primero que Jesús menciona en este texto, en este verso, es un ojo sano. ¿Sabe? Y el término ahí utilizado para sano, del griego aplus, significa claro, saludable, sano. ¿Ok? O sea, la idea es simple. El ojo, los ojos, son los órganos a través del cual recibimos la luz en el cuerpo. O sea, son el medio por el cual se transmite la percepción de la luz al cerebro, a la mente. El cuerpo, para realizar la mayoría de sus actividades, depende de nuestra capacidad para ver. Por ejemplo, necesitamos ver para poder caminar en una habitación donde hay muchos obstáculos, ¿cierto? Si no estamos tropezando
continuamente. Necesitamos ver para poder manejar un auto. Usted vino hasta aquí manejando porque puede ver. Necesitamos ver para poder cruzar una carretera donde hay tráfico. Y prácticamente usamos nuestra vista para todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos prácticamente está involucrada la visión. Ahora, es cierto que una persona ciega puede adaptarse y que puede hacer muchas de las cosas que hacemos nosotros sin ver. Es cierto, porque ellos obviamente desarrollan otras habilidades y obviamente compensa su falta de visión. Pero el principio que Jesús está estableciendo aquí sigue siendo válido de todas maneras. Una persona dotada de visión anda en la luz. En cambio, una persona que está ciega está en tinieblas, está en oscuridad. Y ese es el principio, ¿ok? Aquella que tiene buena visión anda en la luz, aquel que está ciego anda en oscuridad. Y la gran diferencia entre la luz y las tinieblas del cuerpo se debe específicamente a este pequeño pero extraordinario órgano del cuerpo, al ojo. Bien. Ahora, cuando usted lee el pasaje, y obviamente, como dije, estamos continuando un mensaje que empezó la semana pasada. Por eso, a primera vista, cuando usted lee este texto del día de hoy, podemos pensar que Jesús está cambiando el tema de su enseñanza. ¿Y a qué me refiero? Bueno, la semana pasada Jesús se enfocó y mencionó el corazón en los versos 19 al 21, ¿verdad? Habló de donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Pero ahora comienza a hablar de los ojos en los versos 22 al 23. ¿Cambió de tema? ¿Está hablando de algo diferente? Déjeme decirle, estos términos, el término corazón y el término ojos, se usan de manera intercambiable en muchos pasajes de la Escritura en referencia a lo mismo, en referencia al hombre interior, ¿ok? Al hombre interior. Observe cómo lo hace el salmista en el Salmo 119. Por ejemplo, el Salmo 119 en el verso 10 dice así: con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. O sea, ahí habla de qué? Del corazón, ¿cierto? Dice que ha buscado a Dios ¿con qué? Con todo su corazón. Ahora, vea el verso 18, dice el verso 18, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Ahora, verso 36, inclina, ¿qué cosa? Mi corazón a tus testimonios y no a las ganancias deshonestas. Verso 37. ¿Aparta qué? Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. ¿Ok? Se da cuenta que se usan ojos y corazón de manera intercambiable muchas veces en la Escritura en referencia al hombre interior, a la persona. ¿Ok? Así que el punto que quiero que entienda es que la enseñanza de estos versículos simplemente lo que va a hacer es ampliar lo que venía Jesús enseñando, ¿verdad? Y obviamente Jesús da una ilustración, usa estos versos como una ilustración para explicar en los versos anteriores. Como explica el doctor MacArthur, dice una cita que él dio, el doctor MacArthur, dice que el corazón es el ojo del alma, a través del cual brilla la iluminación de toda experiencia espiritual. Es a través de nuestros corazones que nos llega la verdad, el amor, la paz de Dios y todas las bendiciones espirituales. Cuando nuestro corazón, o sea, nuestro ojo espiritual es bueno, entonces todo nuestro cuerpo estará lleno
de luz. Fin de la cita. O sea, y el punto es que los ojos influyen en todo el cuerpo. Los ojos influyen en todo el cuerpo, al igual que el corazón dirige todo lo que hacemos. Bien. Ahora, quiero enfatizar algo que es sumamente importante. Todos, sin excepción, usted, yo y todo ser humano, con la sola excepción de Jesucristo después de la caída de Adán, todos por naturaleza nacemos con ojos malos. Nacemos con ojos malos. Todos, sin excepción, con la sola excepción de Jesucristo, éramos ciegos espirituales. Ciegos espirituales. ¿Ok? Y si usted me pregunta cómo yo lo sé, es bueno que me pregunte. Vamos a la escritura, dice 2 Corintios 4, 3 al 6. Dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, o sea, y el término velado ahí significa cubierto, oculto, escondido, secreto, mantener en secreto. O sea, el evangelio es mantenido en secreto para algunas personas. Está velado, está oculto. No lo pueden ver, no lo pueden percibir. ¿Ok? Si nuestro evangelio está velado, para los que se pierden, está velado. Verso 4, en los cuales el Dios de este mundo, y saben quién es el Dios de este mundo, ¿cierto? Note que la expresión Dios ahí está con ¿qué? Con D minúscula. ¿Por qué razón? Porque hay un solo Dios verdadero. Cada vez que usted ve la palabra D con mayúscula, o sea, Dios con D mayúscula, se refiere al Dios vivo y verdadero, al único Dios que existe. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de la Escritura, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Pero cuando se habla de Dios con D minúscula, se refiere a dioses falsos. Y obviamente aquí se está refiriendo a quién? A Satanás. ¿Ok? El Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Note lo que él hace, note cuál es su ministerio, note cuál es su función. El Dios de este mundo, note, dice, ¿qué cosa? Cegado el entendimiento de los incrédulos. O sea, el diablo mantiene ¿qué cosa? Ciegos a los incrédulos. Ese es su ministerio. Cegar a los incrédulos. ¿Para qué? Para que no vean, note ahí, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. O sea, para que no puedan ver el evangelio en su claridad. ¿Por qué? Porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Entendió eso? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. O sea, note quién nos trae luz. Es Dios. Usted no puede prender su luz espiritual. Es Dios quien la prende. ¿Ok? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. O sea, el punto que quiero que entienda es que a menos que el Espíritu Santo nos ilumine, nunca hubiéramos entendido el Evangelio. Porque nuestros ojos estaban ciegos. Por nacimiento, por naturaleza, y porque el ministerio de Satanás es mantener ciego a los incrédulos. ¿Ok? O sea, teníamos dos impedimentos. Nacimos ciegos y el diablo se encarga de tratar de mantener ciego a las personas. Es Dios quien nos da visión espiritual. Así que todos nacimos siendo ciegos espirituales. Y por eso necesitábamos que el Espíritu Santo fuera quien nos iluminara. O sea, como dice el salmista en el Salmo 119, 18, que dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. A menos que Dios abra nuestros ojos, a menos que Dios le abra los ojos al ciego, no puede ver. No puede ver. Cuando el Espíritu Santo nos ilumina mediante la luz del Evangelio de Cristo, nos da visión espiritual. Y entonces, y solamente entonces podemos ver las cosas como realmente son. Solo a través del milagro de la regeneración, Dios nos da visión espiritual y hace
resplandecer en nosotros la luz del Evangelio para el conocimiento de su gloria. Es entonces, y solamente entonces, cuando Dios nos ilumina, que nos damos cuenta de la enormidad de nuestro pecado y que podemos ver con claridad a Jesucristo como el único salvador del pecado. ¿Ok? Así que esa acción de abrir los ojos espirituales, de dar vida espiritual, es una obra soberana de Dios y que se requiere para que podamos tener visión espiritual. Un ojo que es sano, representa a un corazón que ha sido regenerado, un corazón que ha nacido de nuevo, un corazón que ha sido transformado por Dios. Dios quitó el corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. Nos ha regenerado, nos ha dado visión espiritual. Y ese corazón regenerado, ese corazón transformado, nos permite tener un ojo sano que tiene devoción clara, pues mira a Jesucristo, como dice el verso 24, como nuestro Señor. Vemos a Cristo como nuestro Señor, o como dice Pablo en Romanos 10, ¿verdad? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Solamente una persona que tiene ojos espirituales puede ver a Cristo como Señor. Una persona que ha recibido visión espiritual, caminará en la luz de la voluntad divina. Caminará en la luz de la voluntad divina. Recuerden lo que dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, ¿sabe? Y ese es el gran principio que enseña, por ejemplo, Hebreos 11. Hebreos 11, donde se habla de los grandes héroes de la fe. Los grandes héroes de la fe. ¿Sabe? A veces nosotros miramos la escritura y pensamos y vemos los héroes de la fe como lo que uno ve en las películas de superhéroes, ¿verdad? Que se ven hombres que son semidioses, ¿cierto? Pero yo quiero que usted entienda, los héroes de la fe eran hombres, mujeres de carne y hueso, personas reales como usted y como yo, que tenían virtudes y defectos. Simplemente fueron personas que realmente vivieron por fe y no por vistas. Bien, cuando se habla de ellos, de los grandes héroes de la fe, se nos dice, por ejemplo, que ellos andaban como viendo al invisible. Como viendo al invisible. O sea, andaban por fe y no por vista. Vamos a ver lo que dice Hebreos 11, 24 al 27. Hebreos 11, 24 al 27 dice: por la fe, Moisés, cuando ya era grande, o sea, cuando se convirtió en un hombre, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Recuerde, Moisés fue educado, criado en el palacio de Faraón. Bien, o sea, tenía todas las bendiciones de vivir en un palacio y estar en la familia del Faraón, la familia real. ¿Se imagina? El imperio más imponente de esa época, donde más riqueza había. Y él vivía ahí, en ese lugar. ¿Ok? Dice que él rehusó, escuche eso, él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. No te quede desprendimiento. O sea, salir del lugar donde tenía todo, sus necesidades materiales cubiertas. ¿Ok? Del lugar de bendición, vamos a pensar. Bendición terrenal, vamos a pensar. ¿Ok? Pero Moisés tenía su mirada puesta en otro lugar. Dice, escogiendo, dice el verso 25, más bien ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Ve la diferencia? Él no buscaba riqueza, reconocimiento. Oh, ese es el familia de Faraón. Qué importante, ¿verdad? Muchas veces pensamos que un título, un nombre nos hace importantes. Rechazó eso. Escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres
Note lo que dice después, los placeres temporales del pecado. O sea, Moisés entendió que todas las riquezas de este mundo no valen el reino de Dios. ¿Entiende eso? Dice, consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. O sea, consideró más importante para él ser fiel a Dios que las riquezas temporales, que su bienestar temporal. ¿Y por qué razón lo hizo? Porque tenía la mirada puesta en la recompensa, dice ahí. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey. O sea, sin temor al rey que lo podía matar. ¿Por qué? Porque se mantuvo firme. ¿Cómo qué? Como viendo al invisible. Como viendo al invisible. ¿Dónde tenía puesta Moisés su mirada? En Dios. No en las riquezas temporales. No en los bienes de este mundo. No en su posición. Sabe que usted y a mí, como creyentes, se nos exhorta a que mantengamos puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Sabe eso, verdad? Dice Hebreos 12:2. Se podría traducir también que debemos tener constantemente, nos debemos mantener constantemente mirando a Jesús. Nuestra mirada debe estar en Jesús y no en las cosas de este mundo, no en los bienes de este mundo. Ahora, el mismo término griego, aplus, que mencioné ahorita para hablar de un ojo sano, no solamente tiene ese significado, o sea, no solamente se puede traducir como sano, también puede traducirse como generoso. Y en muchos pasajes de la Escritura, ese mismo término griego se traduce con la expresión o con la palabra liberalidad. Liberalidad. Así es como se traduce en varios pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. En Romanos 12:8 dice, el que exhorta en la exhortación, el que da con, y es la misma palabra que usa Jesús aquí en este verso. El mismo término, para referirse al ojo sano o el ojo que da con liberalidad. ¿Me sigue hasta ahí? Y en 2 Corintios 9:11 dice Pablo, ustedes serán enriquecidos en todo, ¿para qué? Para toda liberalidad. Nuevamente, es el mismo término que usó Jesús en este pasaje. Y déjeme decirle, la expresión o el término liberalidad significa generosidad, dadivosidad, ser generoso, ser dadivoso. O sea, Jesús está hablando aquí de una persona no solamente que posee un ojo espiritual sano, sino que un ojo sano es un ojo dadivoso, un ojo bondadoso, o demuestra una actitud bondadosa, dadivosa. ¿Sabe? Un excelente ejemplo bíblico de creyentes que dieron con liberalidad es el de la iglesia de Macedonia. Usted puede verlo conmigo en 2 Corintios capítulo 8, en los versos 1 al 5, el apóstol Pablo habla de ellos. Dice Pablo, ahora hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, o sea, note, estos creyentes no estaban como nosotros, que estamos aquí, que no tenemos nadie que nos persiga, que tenemos un lugar donde tenemos aire acondicionado, sillas cómodas. No. Aquella gente estaba sufriendo terriblemente. ¿Ok? Terriblemente. Pues en medio de gran prueba de aflicción, dice, abundó su gozo y su profunda, note, su profunda pobreza. O sea, ¿sabe? A veces nosotros pensamos, bueno, somos pobres. Pero si comparamos el nivel de pobreza nuestra aquí en este contexto con el nivel de pobreza en aquel contexto, nos damos cuenta que nosotros somos ricos. Muchas veces. Porque tenemos techo,
tenemos comida suficiente, tenemos agua, o sea, tenemos una cantidad de bendiciones que a veces disfrutamos y ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera damos gracias a Dios por ellas, ¿verdad? En medio de su profunda pobreza, sobreabundó en la riqueza de su, note lo que hicieron, ¿dieron con qué? Con liberalidad. Porque yo testifico, dice Pablo, que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. O sea, no dieron por obligación, no dieron porque el apóstol lo forzó. El apóstol no usó trucos espirituales, no les dijo, ¿sabes qué? Den un cheque que ustedes van a recibir una recompensa del Señor, y si usted da un cheque de $1000, pues van a ser más recompensados, y si usted hace eso, pues Dios va a sanar su hijo, o Dios va No, no. Ellos dieron por su propia voluntad. Fue un acto voluntario, un acto de amor, un acto de liberalidad. Nota el verso 4, dice, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. O sea, note el corazón de estas personas. O sea, ellos anhelaban apoyar la obra de Dios para apoyar a otros creyentes. Su amor por otros creyentes los motivó a dar más allá de sus posibilidades. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. O sea, evidentemente, hermano, yo creo que usted entienda, Dios no necesita el dinero que usted da en las ofrendas que da usted aquí. Ninguna ofrenda, Dios no necesita el dinero. Dios es el dueño de todo. Usted no puede comprar la gracia de Dios. No importa, aunque tuviera todo el dinero del mundo, no puede comprar la gracia de Dios. ¿Ok? Nosotros no vendemos nada. Lo que ofrendamos lo hacemos porque entendemos que el Señor nos dio el tesoro más grande que podemos tener, que es la salvación eterna en Cristo. Y lo hacemos por amor a Dios, para la obra de Dios. No porque Dios necesite nada, sino porque entendemos que es nuestra responsabilidad como creyentes el sostener la obra de Dios, el sostener las misiones, el apoyar a los hermanos que están en necesidad. Es parte de nuestra responsabilidad como iglesia. Los macedonios dieron abundantemente. A pesar de su pobreza, no usaron su pobreza como excusa. Y el apóstol Pablo destaca que su disposición era alegre y generosa. O sea, ellos dieron con amor. Y la implicación de este verso, amado hermano, que estamos estudiando el día de hoy, cuando Jesús dice esto, la implicación de este verso es que Jesús está exhortándonos a todos nosotros que hemos sido iluminados a ser generosos, a ser dadivosos. ¿Cómo puedo yo saber si las riquezas de este mundo, si los bienes de este mundo han nublado mi visión espiritual? ¿Cómo puedo yo saber si la riqueza, si la codicia, el anhelo por bienes materiales ha nublado mi visión espiritual? ¿Sabe? La respuesta es muy sencilla. Eso puede determinarse por el grado de generosidad con la cual usted y yo compartimos nuestros bienes, los bienes que hemos recibido del Señor. Estoy dispuesto a bendecir a mis hermanos, estoy dispuesto a apoyar a los necesitados, estoy dispuesto a dar para la obra de Dios, estoy dispuesto a apoyar las misiones. Mientras preparaba el sermón estuve leyendo sobre una madre que quería enseñar a su hija la responsabilidad de ofrendar. Y ella le entregó 2 billetes, uno de $1 y otro de $10. Y luego le dijo, hija, pon un billete en la ofrenda y puedes quedarte con el otro billete. ¿Sabe? Al salir del culto, la mamá le preguntó, hija, ¿cuál de los 2 billetes pusiste en la ofrenda? Y la hija le dijo, mamá, yo iba a ofrendar el billete de $10. Pero justo antes de recoger la ofrenda, escuché al
la persona que estaba en el púlpito diciendo que debemos ser dadores alegres. Inmediatamente me di cuenta que yo sería mucho más alegre si me quedaba con el billete de $10. Así que di el día 1. ¿Qué nos hace alegres a nosotros? ¿Nos identificamos con esa experiencia? Hemos examinado la visión del ojo sano. Ahora vamos a analizar la visión del ojo malo en el verso 23. Dice el verso 23. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. O sea, ¿sabe? El significado normal del término aquí, poneiros, es malo. O sea, el punto que está haciendo el Señor es que si nuestro ojo está enfermo o dañado, no va a recibir la luz, no va a percibir la luz de la misma manera. Y por tanto eso va a afectar todo nuestro cuerpo, que puede estar en tinieblas. O sea, su enseñanza es que quien tiene ojos malos muchas veces creen tener luz, cuando en realidad están en tinieblas. En otras palabras, yo puedo pensar que tengo luz, que estoy en la verdad y estar equivocado. Un ojo malo refleja una vida distraída por cosas mundanas. La visión no está puesta en Jesús, está puesta en las cosas de este mundo, en cosas temporales. Si nuestros corazones están agobiados por las preocupaciones materiales, se vuelven ciegos e insensibles a los asuntos espirituales. Y obviamente esto resulta en una oscuridad interior, una ceguera ante las verdaderas realidades espirituales. ¿Sabe? William Barclay lo explica de esta manera. Dice que el ojo es como una ventana de cristal. El ojo es como una ventana de cristal. El estado de la ventana determina cuánta luz va a entrar en la habitación. Si la ventana está transparente, está limpia y sin distorsiones, la luz va a iluminar cada rincón de la habitación. En cambio, si el cristal de la ventana está coloreado, quebrado o distorsionado, sucio u opaco, la luz se verá obstaculizada y la habitación no estará bien iluminada. Y eso es lo que está contrastando Jesús aquí. O sea, cuando el ojo está sucio o está enfermo, impide que la luz entre apropiadamente. ¿Sabe? Los fariseos tenían justamente este problema. Y ese es el contraste que está haciendo Jesús aquí, ¿verdad? Entre un falso religioso, entre un falso creyente y un creyente genuino. Ellos creían tener la luz. Creían. Pero Jesús les dijo en Mateo 15:14 que ellos eran ciegos, guías de ciegos. Y recuerda, estamos hablando de personas que eran líderes espirituales. No estamos hablando de incrédulos, no estamos hablando de una persona del mundo, estamos hablando de personas que eran líderes espirituales, que conocían las Escrituras, que usaban las Escrituras, que pensaban que estaban en la luz y en realidad estaban en oscuridad. ¿Se da cuenta cuál es el peligro? Uno puede pensar, estoy en la luz y estar en oscuridad. Ese es el gran peligro. ¿Sabe? Ese término griego que Jesús usa aquí, además de malo, en el Nuevo Testamento y en la Septuaginta, también se puede traducir como tacaño o avaro. Alguien avaro. Los fariseos con sus ojos físicos, la Escritura dice que ellos codiciaban el dinero y las riquezas. Y eso es la evidencia de que ellos estaban en tinieblas espirituales. Y lo que este verso está ilustrando, amado hermano, y quiero que usted entienda de manera práctica, es las consecuencias de una vida dedicada a los bienes materiales,
a las cosas materiales, a las cosas de este mundo. El ojo malo mira y codicia los tesoros terrenales. Wow, yo quisiera tener ese carro, ¿verdad? El carro del año, el carro aquel, no sé, carro que le guste, ¿cierto? O la casa aquella. Codicia en su corazón. Y esto lo conduce a la oscuridad de la avaricia y del egoísmo. Vuelvo y repito, es posible estar en la oscuridad y pensar que estamos en la luz. El ejemplo son los fariseos. Ellos pensaban que estaban en la luz, pensaban que conocían la verdad, pensaban que conocían a Dios, que tenían una religión genuina. Y el diagnóstico certero de Jesús fue que ellos eran ciegos. Ciegos. Y Jesús dejó claro a continuación, dice, así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande será la oscuridad. ¿Sabe? Con esa expresión Jesús nos exhorta, nos insta, nos ordena a todos nosotros a examinarnos a nosotros, a examinar nuestros ojos. A examinar nuestros ojos. O sea, es una invitación a hacernos un autodiagnóstico. ¿Bien? Porque si nuestro ojo está malo, no hay esperanza a menos que Dios renueve nuestra visión. Dios restaure nuestra visión. Nadie puede hacer lo correcto sin capacidad de ver lo que es correcto. Necesitamos ver y entender lo que es correcto para poder hacerlo, ¿cierto? La oscuridad espiritual, dice Jesús, es la peor oscuridad que existe. O sea, es mejor ser un ciego físico que un ciego espiritual. Es mejor vivir en la oscuridad física que en la oscuridad espiritual. ¿Por qué? Porque la oscuridad física es temporal. ¿Sabe? Cuando estemos en la presencia de Dios, no habrá ciegos, no habrá sordos, no habrá cojos, no habrá mudos. Todos estaremos plenos, completos, felices, llenos de gozo, cuerpos perfectos, glorificados, sin dolor, sin sufrimiento, sin enfermedad, sin envejecimiento. La ceguera espiritual, en cambio, es eterna. Es eterna. Si estás espiritualmente ciego, esa es la peor oscuridad que puede haber, la más terrible. Y lo que Cristo está diciendo aquí, amado hermano, es que el ojo, que es maligno, al igual que el corazón, que es corrupto y egoísta, motiva a las personas. Su motivación, su interés, su pasión, su deseo es materialista y codicioso. O sea, todo su énfasis está en las cosas temporales, en las cosas terrenales, en tener bienes y cosas temporales. ¿Por qué? Porque no tiene forma de reconocer la luz verdadera. No tiene una visión espiritual. Su visión está en el presente, en las cosas terrenales, en las cosas de abajo. Por tanto, todo su corazón, todo su esfuerzo, todo su enfoque, está en obtener bienes de este mundo, en hacer cosas para su vida presente y no en las cosas espirituales. Cree tener luz cuando en realidad está en tinieblas. Ese es el mayor autoengaño que se puede vivir. ¿Por qué? Porque si nuestros ojos están puestos, amado hermano, en las riquezas temporales, en las riquezas terrenales, se nos hace una importante pregunta. ¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Sabe? Esa pregunta la hizo el Señor. Mateo 16, 26.
El día que nos vayamos de este mundo no podemos llevarnos nada, nada. No importa cuánta plata tengamos en el banco, no importa cuántas propiedades tengamos, no importa. En el día final, ni podemos comprar un segundo más de vida, ni nos vamos a llevar absolutamente nada. Por tanto, el principio que se nos enseña aquí es sencillo y es muy aleccionador. El modo en que usted y yo vemos y usamos nuestro dinero, nuestros bienes materiales, es un claro diagnóstico de cuál es nuestra verdadera condición espiritual. ¿Entendió eso? La manera en que usted y yo vemos los bienes materiales, el dinero, es un claro diagnóstico de nuestra verdadera condición espiritual. Ahora, hemos examinado las dos visiones y vamos a terminar con las dos señores, verso 24. Dice Jesús, nadie puede servir a dos señores porque o rezará a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. O sea, la palabra que se traduce aquí como servir, la palabra que se traduce aquí en este verso como servir, amado hermano, es el término duolevo, que viene de doulos, que significa esclavo. Algunas veces se traduce como siervo, pero la traducción más fiel y literal es esclavo. ¿Ok? Esclavo. Así que duolevo significa ser un esclavo o servir como esclavo. Bien. Y la palabra que se traduce como señores es kyrios, que denota propiedad absoluta, amo, un dueño, un amo, alguien que tiene propiedad absoluta de un esclavo. Nota el contraste, ¿cierto? Por tanto, podremos percibir mejor el contraste si traducimos esto de esta manera. Nadie puede ser esclavo de dos dueños o de dos amos. ¿Entendió el punto? Y el punto que se enfatiza aquí, amado hermano, es la imposibilidad de servirle fielmente y eficientemente a dos amos distintos. Ahora, en nuestra cultura presente, esto puede causar confusión. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura, por ejemplo, muchas personas tienen 2 y 3 empleos. Y usted, si cumple con los empleos, puede tener 2 empleos sin problema, ¿verdad? Porque usted va, termina un empleo, se va y va para el otro empleo, pero usted no tiene que rendirle cuenta al dueño del negocio, ¿cierto? Pero recuerden, en aquel contexto estamos hablando de algo diferente, estamos hablando de un esclavo. Un esclavo, que era una propiedad de otra persona. Y lo que Jesús está enfatizando es que un esclavo que pertenecía a un dueño no podía tener 2 dueños al mismo tiempo. Un amo es una persona que tiene el control total y absoluto sobre la vida de un esclavo. Eso es un amo. Tiene un control absoluto, total, sobre la vida de un esclavo. El esclavo es su propiedad y él es su amo, quien lo controla por completo y a quien está obligado. No a nadie más, es a su amo. El amo es quien tiene la autoridad para decir cuándo come, cuándo no come, dónde va y lo que tiene que hacer. Cada momento de la vida del esclavo le pertenecía al amo. Absolutamente. Por tanto, es absolutamente imposible servir a 2 amos y ser un esclavo fiel y obediente a ambos. ¿Sabe usted que la Escritura nos presenta, el Nuevo Testamento nos presenta a Cristo como el Señor? Y sabe, la palabra que se usa precisamente es esa, Él es el amo. Él es nuestro amo. Y nosotros somos sus esclavos. A menos que usted entienda eso, no ha entendido el Evangelio.
Cristo no es un jefecito al que usted puede usar como usted quiera. O decirle, Señor, ¿sabes qué? Hoy no quiero. Hoy voy a dormir hasta tarde, no tengo deseo de levantarme, no voy a... No, Cristo es el Señor, el dueño, el amo. Él nos compró. Fuiste comprado por precio. Y por eso le perteneces a Él. No eres tuyo. Usted y yo pensamos que somos nuestros. A mí nadie me manda, ¿cierto? Es una expresión favorita de todos nosotros. Nadie me manda. Yo soy el dueño de mi vida. ¿Sabe que esa es la peor falacia que usted puede creer? Porque usted nunca va a ser libre totalmente, en el sentido de ese tipo de libertad. ¿Por qué? Porque antes de ser salvos, todos nosotros, sin excepción, escuche bien, todos nosotros, sin excepción, éramos esclavos del pecado. El pecado era nuestro amo, nuestro Señor, nuestro dueño. Vivíamos para pecar. Pero cuando usted y yo recibimos a Cristo por la fe, fuimos libertados del pecado, pero nos convertimos en esclavos de Dios y de la justicia. ¿Entiende eso? Tenemos un Señor, tenemos un yugo, el yugo de Cristo ahora. Que es un yugo diferente, pero somos esclavos de Él. Y no podemos afirmar que Cristo es nuestro Señor si usted y yo estamos siendo leales a alguien más. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el Señor de mi vida? ¿Es realmente Cristo? ¿O soy leal a alguien más? ¿Soy leal a mi familia? ¿Mis bienes? ¿Mi título? ¿Mi carrera? Todo eso puede ser una distracción en nuestra vida espiritual. Y obviamente el dinero, los bienes materiales, las riquezas, pueden ser un gran obstáculo en nuestra vida espiritual. ¿Sabe? Cuando usted y yo conocemos la voluntad de Dios, cuando usted y yo podemos ver en la Escritura la palabra de Dios, podemos ver la voluntad de Dios, pero no queremos obedecerla, damos evidencia de que nuestra lealtad está en otro lugar y no en el Señor. Si cuando yo leo la Biblia me dice algo a mí, que digo que soy un esclavo de Cristo, pero yo no obedezco lo que Cristo me manda a hacer, estoy siendo, obviamente, un mal esclavo. No estoy siendo realmente un esclavo del Señor. Y Jesús deja claro, no podemos servir a dos señores al mismo tiempo. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el Señor de mi vida? ¿Quién realmente tiene el control de nuestra vida? ¿Quién es? ¿Nuestro amo es Dios? Dice Jesús, o lo son las riquezas. ¿Sabe? El término ahí utilizado ahí significa riquezas terrenales, bienes, cualquier cosa. ¿Ok? Y el punto es que las órdenes de estos dos señores son diametralmente opuestas y no pueden coexistir. O sea, es como un señor te dice, ven a esta dirección y otro te dice, ven la otra opuesta. ¿A cuál vas a obedecer? ¿Bien? Uno nos ordena que andemos por fe, el otro nos exige que andemos por vista. Uno nos dice que miremos las cosas invisibles y eternas, el otro nos dice que veamos las cosas visibles y temporales. Y si no he entendido todavía, lo voy a ilustrar con algo que vi que me encantó, una historia del doctor David Martin Lloyd Jones, que es uno de mis predicadores favoritos, sobre un granjero. Un granjero un día le contó a su esposa con suma alegría que su mejor vaca había dado a luz a dos terneros gemelos, uno rojo y otro blanco. Él dijo, sabes, el Señor me ha guiado
a dedicarle uno de los terneros. Los queremos juntos y luego cuando llegue el momento de venderlos, nos vamos a quedar con las ganancias de un ternero y daremos las ganancias del otro a la obra del Señor. Su esposa le preguntó qué ternero él iba a dedicar al Señor. Pero él respondió que no era necesario decidirlo en ese momento. Los trataremos a ambos de la misma manera y cuando llegue el momento los vendemos, como he dicho, y entonces vamos a decidir. Varios meses después el hombre entró en la cocina con una cara muy triste y abatido. Y la esposa le preguntó qué era lo que le preocupaba. Y el hombre le dijo, tengo malas noticias. El ternero del Señor ha muerto. La esposa le dijo, pero si todavía tú no habías decidido cuál era el ternero del Señor. Oh sí, dijo el hombre, siempre había decidido que sería el blanco. Y es el blanco el que se murió. ¿Se ha dado cuenta de que siempre es el ternero del Señor el que muere? A menos que usted y yo tengamos una absoluta claridad de a quién estamos sirviendo y por qué hacemos lo que hacemos, siempre vamos a encontrar una excusa, una justificación para no servir al Señor, para no dedicarle a Él el tiempo, los talentos y los tesoros que Él nos ha dado. Yo quiero que usted entienda en última instancia, hermano, su vida no es suya. Todo lo que usted tiene es del Señor. De Jehová es la tierra, su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Su tiempo, sus talentos y sus tesoros son del Señor. Cómo usted lo emplea demuestra si realmente su corazón está rendido a Cristo, si Él es realmente el Señor de su vida o si no. Ahí está la gran responsabilidad que usted y yo tenemos. La persona cuyo amo es Jesucristo puede afirmar categóricamente que ya sea cuando come, cuando bebe o cuando hace cualquier otra cosa, y eso incluye también, amado hermano, la manera en que usamos nuestro dinero, nuestras riquezas, nuestros talentos, lo hacemos todo para la gloria de Dios. Amén. Les invito a orar. Padre, damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es muy clara. Y en ella tú nos enseñas la verdad. Y Señor, todos tenemos que reconocer que en algún momento hemos actuado de una manera equivocada. Muchas veces, Señor, hemos sido negligentes en la manera de emplear nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros. Nuestro enfoque ha estado en las cosas terrenales y no en las cosas eternas. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender estas verdades espirituales. Ayúdanos a entender, Señor, quién realmente eres tú, quién realmente somos nosotros. Ayúdanos a vivir de una manera que realmente te traiga gloria, Señor. Ayúdanos a glorificarte en la manera en que usamos nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros. Y perdona, Señor, cuando hemos sido negligentes. Gracias por tu fidelidad, gracias porque aun cuando nosotros hemos sido infieles, tú has seguido siendo fiel. Y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has sostenido, hasta aquí nos has dado lo suficiente, Señor. Y mucho más de eso. Rogamos, Señor, que como iglesia tú nos des la visión de poder entender que nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros son tuyos. Ayúdanos a vivir y a usarlos de una manera que realmente te traiga gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.